El próximo lunes empiezan las clases, pero es factible que en algunos centros de estudio no se inicien los cursos. Para hablar de esto y de otros temas que tienen que ver con la educación y con secundaria, recibimos a Mario Bango, que es integrante del Ejecutivo Nacional de FENAPES y un referente en el gremio de los docentes. ¿Cómo le va, Mario? Muy bien, buen día, es un gusto estar aquí contigo. Buenos días, bienvenido, es un placer recibirlo. A ver, ¿hay chance de que en varios liceos no arranquen las clases? Sí. Este año, a diferencia de los anteriores, se ha mejorado en lo que respecta a la elección de horas, es decir, hay muchísimas horas que ya están asignadas. Esto también podemos decir lo que fue en función de un trabajo conjunto entre el sindicato y el consejo, porque desde el año pasado, allá por marzo, abril, comenzamos a negociar, primero con el CODICEN y luego con el consejo, que las condiciones de elección de horas tendrían que cambiar. Siempre era un caos al llegar al inicio de clase, faltaban designar horas, bueno, eso fue por suerte mejorado, aunque todavía hay cosas para corregir. ¿Qué logramos? Bueno, primero que eligiera formación docente, que antes elegía después que secundaria, entonces como el salario en formación docente es mayor, el profesor elegía en secundaria por las dudas, elegía luego en formación docente y liberaba las horas en secundaria. Eso generaba un vacío en algunas asignaturas. Eso se corrigió gracias a esa negociación, eligió formación docente antes que nosotros. Luego establecimos el carácter de esas comisiones como bipartitos, es decir, que cada parte tenía su peso uno a uno, no como antes que había una comisión que se integraba de 8 o 9 integrantes del consejo y un representante sindical. A su vez, también generamos las condiciones para que Canelones y Montevideo tuvieran su comisión de elección de horas, que hasta el año pasado solo en 17 departamentos en el país había. Esto mejoró muchísimo. Y hoy podemos decir que hay más del 94% de horas que ya están asignadas. Hay dificultades con una asignatura, que es Sociología y Derecho, porque hubo una recusación a aquellos que se querían efectivizar, es decir, a los concursantes. Ellos aún no han elegido. Hay que esperar que elijan ellos para luego seguir hacia abajo la lista. Y hay otra asignatura que obviamente no va a empezar, los cursos no van a empezar con ella, que se llama Espacio Curricular Abierto, conocida como ECA. Es una actividad taller en la cual los alumnos habitualmente realizan actividades distintas, extracurriculares. Y a veces son optativas, ¿no? No. En realidad son tienen talleres asistencia, lo que bien. no tienen es calificación. Bien. Ahí va. ¿Qué pasa? Que este año se cambiaron también las reglas de juego. En el 2011 hubo un registro, ese registro fue hecho en base a parámetros que nosotros no estamos de acuerdo, entre ellos incluía una entrevista. Nosotros entendemos que para hacer un registro se deberían evaluar méritos, en fin, o estudios y no una entrevista. Finalmente logramos que este año esa lista cayera y quedaran los efectivos en primer término, los interinos, y para así darle una tercera oportunidad a esas personas y no quedar sin fuentes de trabajo, que tuvieran ellos también su chance. Esto llamó el Consejo la semana pasada a un registro, ese registro se va a elaborar, hay que dar 10 días de plazo para las recusaciones y luego 48 horas para convocar. O sea que es imposible que ECA comience conjuntamente con el resto de las asignaturas. En las demás asignaturas, la gran mayoría están cubiertas. ¿Qué nos preocupa? Que hay 141 cargos en todo el país de docencia indirecta, sea directores o subdirectores, que están sin cubrir. Es más, hay liceos que no tienen ni director ni subdirector. Ahora, ese es el principal problema. ¿Por qué en algunos liceos hay profesores que evalúan no iniciar las clases el lunes? Están los temas edilicios también. Ahí va. El tema pasa también por lo edilicio. Por un lado, hay algunas instituciones que tienen dificultades desde el punto de vista edilicio, reales, es decir, el Liceo del Rincón del Cerro, por ejemplo, tiene 2 salones que no tienen banco. Tienen el patio material de obra que es riesgoso tanto para los alumnos como para los profesores, se necesitaría hacer una limpieza. Ayer incluso tomamos contacto con el consejo para advertirle de esto. Hay una voladura de techo en el Liceo de Sequeira, en Artigas, que aún hasta la semana pasada no se había reparado. Obviamente que si el salón no tiene techo no se puede comenzar. Hay lugares que están muy superpoblados y desde hace tiempo vienen generando instancias de que se les solucione de alguna manera. Pongo 2 ejemplos. El liceo número 5 de Artigas, que es Pintadito se llama, funciona en un local de una escuela de tiempo completo. Allí se iban a enviar aulas, que se han enviado, pero aún no se han estacionado de forma correcta, es decir, hay que colocarle aleros, bueno, eso también puede generar allí alguna dificultad, por lo menos los primeros días de clase. Pasa lo mismo en la Barra de Maldonado, que es un liceo que también funciona en una escuela de tiempo completo.
El liceo número 4 de Rivera, que es un liceo, liceo de tiempo completo, nosotros tenemos 3 liceos, hay allí dificultades porque se está esperando desde hace tiempo que se les lleven aulas, pero como no tiene muro, el Consejo resolvió no llevar las aulas porque en enero no había nadie, y el muro que fue licitado el año pasado aún no se ha construido, por lo tanto ahí va a haber una superpoblación. Ese liceo estuvo en conflicto el año pasado y cabe la posibilidad que comience en conflicto. Cada filial, cada núcleo resuelve si comienza con paros parciales, si comienza con ocupaciones. Eso va a ser en los primeros días de la semana que viene, y el sábado 7 la Federación Nacional de Profesores nos reuniremos en la Asamblea General de Delegados y será quien resuelva, bueno, si hay algunos compañeros que solicitan que solidariamente nosotros realicemos alguna movilización mayor, es decir, un paro o lo que fuera, bueno, se trata en Asamblea General y allí va a ser quien va a definir finalmente si se hace o no alguna movilización puntualmente sobre este inicio de cursos que a veces escuchamos a las autoridades decir que son normales porque se naturalizan este tipo de cosas, pero en realidad dista mucho de ser un inicio de cursos normal. Dista de ser un inicio de cursos normal. Usted me da algunos ejemplos de liceos que tienen problemas edilicios, pero ¿cuántos son los centros de estudios que están con problemas hoy, antes de arrancar las clases? Y para cuantificarlos han de ser alrededor de 30 centros de estudio, que tienen, algunos tienen problemas eléctricos, otros tienen, como por ejemplo el 29 de aquí de Montevideo, problemas estructurales muy serios. Se iba a iniciar una obra en los fondos que finalmente no se inició, pero el liceo va a seguir funcionando en esa casona vieja, allí en Amézaga. Es decir, hay lugares que son ya crónica la solicitud de mejoras o de instancias en las cuales no corran riesgo los alumnos ni los docentes. Me acuerdo del Liceo 3 de Artigas con problemas eléctricos en los cuales hay riesgo hasta de vida porque había cables que estaban sueltos, ¿verdad? Cuantifiquemos unos 20 que tienen dificultades edilicias. Pero a su vez hay otros liceos que si no tienen dificultades edilicias tienen una superpoblación tal que necesitan la creación de otros grupos. Villa Rodríguez en San José. Hay un primer año que están casi 42 inscritos, o sea, ya daría para formar hasta 2 grupos si se quiere, pero como el criterio es que hay que formar uno solo, no obstante no tienen lugar físico para adaptar, colocar ese primer año. No pueden tampoco repartir esos 42 en los primeros que existen porque ya están superpoblados, ¿verdad? O sea, el edificio en sí no tiene defectos de construcción más que detalles menores, pero ¿qué pasa? No hay capacidad para albergar otro grupo y es necesario crear otro grupo. El Maldonado está pasando exactamente lo mismo en varios liceos. Hay grupos que tienen inscripción o preinscripción de 40 y pico estudiantes, pero los grupos aún no se han creado. Entonces, deberían crear esos grupos, asignar los docentes y bueno, y si no hay espacio físico, transitoriamente, cosa que nosotros no somos muy afines a aceptarlo, pero hay aulas prefabricadas que se deberán llevar para poder iniciar los cursos. Es un comienzo de año conflictivo entonces. Siempre va a ser conflictivo en la medida que no esté todo la educación pública en un sitio que se merece. Y en este año aparte comienzan los cursos paralelamente con un gobierno nuevo, ¿no? Arrancan al mismo tiempo, quiere decir que los conflictos los toma el gobierno de Tabaré Vázquez y sus nuevas autoridades y hay que empezar a lidiar en el caso de ustedes con nuevas autoridades, ¿no? Sí, con otro ejecutivo. ¿Cómo exacto. se imagina la relación con Vázquez, con María Julia Muñoz como ministra? Bueno, nosotros apostamos primero a la autonomía de la enseñanza y nuestra primera relación va a ser con el Consejo de Secundaria y con el CODICEN. No obstante, no somos tan ingenuos para pensar que en la elaboración del presupuesto va a jugar un papel importante el Ministerio de Educación, también el de Economía, ¿no? Nosotros estamos dispuestos a dialogar negociando con cualquiera de las partes. O sea, no hacemos obstáculos en dialogar negociando. Ahora bien, también necesitamos que se atiendan urgentemente los reclamos que vienen siendo históricos, ¿no? Desde hace mucho tiempo nosotros tomamos un parámetro para que el docente, cuando recién se recibe, que es un título terciario, en la unidad docente cobre media canasta. ¿Cuánto significa hoy? Y significan 30.000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto cobra hoy un docente en esas características? 17.000 pesos en la mano, o sea, 20.000. El que se recibe y empieza a trabajar. Él se recibe de docente, con la titulación, con el tema de la unidad docente, que son 20 horas más 4 de coordinación, cobra 20.000 nominales. Hoy estamos hablando de una diferencia de poco más de 10.000 pesos, ¿no? 17 en la mano. Queda. 17 en la mano. Obviamente,
no podemos pretender que ya en el año que viene esté cobrando eso, pero vamos a negociar para que de alguna manera ir llegando a la aspiración que es histórica, o sea que no es de ahora, es de hace años, y que a la larga, de hecho, lamentablemente nos están dando la razón. Ustedes cuando van a reclamar, por ejemplo, ¿se comparan siempre con empresas estatales, por ejemplo? Dicen, bueno, un joven que arranca a trabajar en un organismo del Estado empieza ganando 25. Pero por supuesto, digo, y está bien que gane 25, no queremos con esto tampoco tirar abajo, queremos no, quieren igualar para arriba. Claro, pero ¿qué pasa? La responsabilidad de ser docente, la formación que implica, todo el trabajo que hay extra aula, porque mucha gente confunde y dice, pero por 20 horas, pero hay que preparar las clases, evaluar, actualizarse. Hay trabajo en casa. Hay mucho trabajo. Y hay mucha tensión también porque uno está al mismo tiempo, la juventud de ahora no es la misma que la de hace unos años atrás. Se nos generan instancias de estar permanentemente informado. Hoy la información fluye a un... Sí, hay hasta demasiada información hoy ahí en el aire. Que también abunda, pero lo justo ¿cuál es? Que cobre un salario que le permita al adolescente que tiene la vocación docente decir, bueno, yo elijo ser docente porque también voy a poder vivir. Sin embargo, hoy que vemos que faltan maestros, que faltan profesores, porque obviamente a la hora de optar el adolescente muchas veces ve esa parte. Le gustaría ser docente, pero, como tú dices, de repente da un concurso a un banco, a un organismo del Estado, gana mucho más dinero con bastante menos responsabilidad. Aclaro que está bien que ganen mucho dinero, pues yo creo que el salario del trabajador nunca debe ser cuestionado. Pero sería justo que los docentes ganen más. Sin duda, sin duda. Que existieran condiciones edilicias buenas en todos los liceos, no en algunos sí, y en otros que sean con dificultades hasta para trabajar, ¿no? Yo voy a poner un ejemplo que por suerte se solucionó cuando hicimos una recorrida por el departamento de Artigas y Rivera. Masoller es un liceo rural. Cuando llegamos a Masoller, además de condiciones muy precarias, salones muy chicos, nos llamó poderosísimamente la atención algo. En el baño de profesores había un balde. Ese balde con agua era para cuando uno iba al baño tenía que llevar y tirar porque no llegaba el agua a la cisterna. La cadena no existía. No existía. Uno no puede admitir trabajar en esas condiciones, no le hace bien a la educación pública. Finalmente las autoridades, ante nuestra gestión, accedieron y empezaron a hacer modificaciones para que tengan condiciones por lo menos dignas. Ejemplos como esos hay montones. Mira que a veces nos muestran liceos que son muy hermosos, que está bien, el caso del 17 acá, el 7 de Rivera, yo qué sé, el que es Ismael Cortina, que es una suntuosidad impresionante. Es como un liceo ejemplo. Claro, pero ¿qué pasa? Detrás de ese 3 o 4 liceos hay 150 o 200 que están en condiciones precarias. ¿Les preocupa que Tabaré Vázquez haya elegido a María Julia Muñoz como ministra porque ella supo lidiar con gremios duros? Incluso Vázquez lo reconoció en entrevistas. Claro. Nos preocupa que Tabaré Vázquez haya reconocido que lo hizo con esa intención, ¿verdad? Pero obviamente nosotros, nuestra medida de actuar va a ser igual si esté María Julia Muñoz, o cuando estuvo Ehrlich, o cuando esté quien esté. Reitero, nosotros no nos va a frenar la movilización que esté Muñoz ni que esté nadie. No personificamos la cosa porque en realidad se trata de un colectivo docente de más de 10.000 afiliados que elabora colectivamente su estrategia, su medio de negociación, independientemente de quién está al frente del Codicen o del Ministerio. ¿Y ustedes se consideran un gremio duro? Nos califican como un gremio duro. Nosotros realmente entendemos que lo que hacemos, lo que ha hecho la clase trabajadora, tratar de luchar por sus mejoras. A ver, hay quienes dicen que FENAPES va camino a transformarse en una DEOM, de tan duro que es. ¿Qué piensa usted? Y bueno, sí, es otro de los rótulos. No, yo pienso que no. Yo creo que nosotros, repito, este ejemplo que ¿Es otro de los rótulos que le ponen a FENAPES o es un rótulo que le ponen a DEOM? También, digo, en este caso. No, porque siempre se utiliza la palabra de radicales o de extremistas. Es más. Pero hay sindicatos duros. Hay algunos que tienen un accionar más combativo, si uno quiere decir, o más movilizador que otros. En eso estamos de acuerdo. Pero de ahí a decir que somos poco menos que intransigentes, creo que no. Dimos la prueba con el tema de la elección de horas, ¿verdad? Nosotros colaboramos, trabajamos, participamos y la cosa se mejoró. Pasa que los sindicatos que se hacen mala prensa son los que viven de paro en paro. O sea, hasta la gente después recibe esa sensación. Bueno, ¿cuál es la frase que uno escucha cuando nosotros hacemos paro o el transporte? Se toma a los alumnos de rehén.
El tomar de rehén implica que Sí, uno sí, ya y es si los poco hace el menos transporte, terrorista. se toma el ciudadano de rehén, al de a pie que tiene que Ahí tomarse el está, bondi. pero Sí. digo, ¿qué otra herramienta puede tener un trabajador para denunciar ciertas cosas cuando ya la negociación no dio su fruto? ¿Qué ha pasado, por ejemplo, en un liceo que yo tuve la suerte y tengo la suerte de trabajar, que es Playa Pascual? Un liceo que estaba sumamente abarrotado, en el cual había sido construido para 200 alumnos y teníamos 800. Se nos habían puesto 4 contenedores en el patio, que no tenían dificultades, porque cuando llovía había que ir corriendo. Bueno, logramos, luego de varias ocupaciones y movilizaciones, que hoy Playa Pascual tenga un liceo como tiene que tener todo el sistema público. Pero si nosotros no nos hubiéramos movilizado, en lugar de 4 contenedores, capaz que teníamos 7 contenedores. Como tiene el liceo Casarino en Canelones. Casarino es una playa de contenedores, es un liceo que está hecho en base a contenedores. Y nosotros no podemos aceptar eso, porque eso no es lo que merece la educación pública. ¿Hay posibilidades de que este año no terminen las clases si se enfrentan a un gobierno duro también? Yo creo que sí. Digo, ojalá que no fuera así. Ojalá que a través de la negociación en el presupuesto logremos incorporar lo que más o menos nosotros queremos en condiciones laborales y en salario para que todo sea por los carriles normales. Pero no se descarta, si llegado el momento y no hay una buena aceptación de nuestra propuesta, que el año finalice con huelga o que el año que viene nos empiecen las clases con huelga. ¿Esto quién lo define? La Asamblea General de Delegados está por encima de nosotros, va a ser quien va a tomar posición, y además nosotros justo este año tenemos una instancia que es de órgano máximo, que es el Congreso en diciembre. Por lo tanto, puede ser que no se terminen las clases por huelga o porque el Congreso resuelva que en el año siguiente no se comiencen las clases. Pero está dentro de las posibilidades ciertas. Y a ver, para esa negociación y para evitar esa decisión de terminar el año en huelga, ¿qué ponen como prioridad en los reclamos y en los problemas? Bueno, primero que haya infraestructura adecuada, condiciones laborales, es decir, que los grupos no sean superpoblados, que se establezcan grupos de 25 alumnos. Obviamente que para ello hay que hacer más liceo y ni que hablar de la condición salarial. Ver si durante el son los pilares eso. Los pilares de la plataforma los pilares son eso. son eso. Hay también un proyecto educativo que nosotros vamos a presentar a las autoridades para que por lo menos tengan en cuenta, porque también elaboramos a través de nuestras comisiones de proyecto educativo, incluso hubo un congreso de proyecto educativo, hay una propuesta que FENAPES brinda y también nos gustaría que se tomara en cuenta. Bien, Bango, muchas gracias por visitarnos hoy. No, ha sido un gusto. Que pase bien y suerte. Gracias.